Es una carrera trascendental. Me gusta mucho lo que hago. Yo he encontrado en esta carrera lo que buscaba desde un inicio, ¿no? La independencia. La independencia. O la típica respuesta cuando te invitan a esto es, vender seguro sería lo último que haría en mi vida, ¿no? Algo que si ese negocio se te va, después lo vas a recuperar, pero el día que lo pierdes, pues no te puedes quedar sin pagar la colegiatura. ¿Sigues sintiendo pena de decir que vendes seguros? ¿Te da miedo pedir referidos? ¿Te incomoda pedir una cita? ¿Crees que la gente te hace un favor al escucharte? En la primera temporada te retamos a salir del closet y a aceptar con orgullo que eres asesor de seguros. Pero si todavía te cuesta trabajo o quieres hacerlo con más seguridad, esta segunda temporada es para ti. Aquí vamos a romper más miedos, a afilar tus argumentos, a fortalecer tu mentalidad y a prepararte para que vender deje de ser un martirio y se convierta en tu mejor habilidad. No importa si eres nuevo o veterano, si aún no estás donde quieres, quédate y sal del closet y grita que eres asesor de seguros. Bienvenido a la segunda temporada. Atención, si te dedicas a cualquier tipo de ventas, este podcast también es para ti. Bienvenidos a una nueva temporada de Sal del Closet. Estamos muy emocionados de continuar este proyecto contigo, acompañándote en el camino para que digas con orgullo que eres asesor de seguros. Recuerda que puedes seguirnos y escucharnos en Spotify, Apple Music, YouTube Music, desde la plataforma que prefieras. Además, en la descripción encontrarás toda la información para contactarnos, compartir tus dudas o temas que te gustaría que abordáramos. Sabemos que no solo asesores nos escuchan, sino también clientes y personas interesadas en entender mejor el mundo de los seguros. Por eso, esta temporada seguiremos creando contenido que aporte valor a tu carrera y a tus decisiones importantes. Nos enfocaremos en analizar si es más conveniente vender en una sola compañía o si es mejor diversificar de la mano de asesores con muchos años de experiencia, distintos ramos, distintas marcas, y si te dedicas a cualquier tipo de ventas, este podcast también es para ti. Gracias por acompañarnos de nuevo. Sin más, vamos con este nuevo episodio y pues gracias por acompañarnos, Humberto. Félix, ¿cómo has estado? Muy bien, emocionado por tener aquí a Humberto. Ok, bueno, pues ahora sí que les queremos presentar a un grandísimo amigo ya de muchísimos años. Yo creo que sacando cuentas, nosotros a Humberto lo conocimos en un curso que se llama FCCP, ¿cierto? Es una maestría, por así decirlo, del American College, específicamente en la rama de seguros. Es un módulo, o es una maestría de alrededor de unos 9 módulos, si no mal recuerdo, y en uno de esos módulos conocimos a Humberto. Nosotros, ¿qué era? Era 2016, me parece. Ya estamos por cumplir 10 años. 10 años. Y en ese tiempo ya Humberto era don Humberto. Ya. Desde ese tiempo nosotros ya, para nosotros el que alguien mentoree uno de los módulos de esa maestría, pues significa que ya tenía una trayectoria relevante. Y bueno, pues por eso decidimos invitar a Humberto a este episodio, este capítulo. Humberto, bueno, pues él a lo largo del episodio nos va a platicar cositas de cómo ingresó a la industria, pero pues Humberto, ahorita estábamos desayunando y nos platica que está por cumplir 21 años dentro de la industria de seguros. Para los que estamos en seguros, pues ya decir 20 años es algo de admirarse. Y bueno, pues si le sumamos también tu experiencia en la banca, pues sí, 40 años en el sector financiero, también dignísimo de reconocerse. Y bueno, pues recordarles la dinámica, Félix, de qué tratamos esto, ¿no? El tema del multiramo, el tema de la multimarca. ¿Qué vamos a hablar hoy? Claro, mira, principalmente en el día de hoy, Humberto nos va a compartir su perspectiva pues en esta industria de cómo ha ido evolucionando su negocio, sobre todo centrarnos mucho pues en conclusiones actuales. Vamos a ver un poquito de lo que viene en los siguientes años. Yo creo que es algo de lo que más le vamos a poder sacar jugo el día de hoy, y pues al final de cuentas, pues bueno, explayarnos cualquier punto de vista pues nos va a ayudar muchísimo a todas las personas que nos sintonizan. Y bueno, pues Humberto, queremos arrancar pues no desde tus inicios, claro, lo vamos a tocar a lo largo del episodio, pero pues bueno, obviamente ya con 20 años, definitivamente hay muchas personas que se han ido, ¿no? Sabemos que esta es una industria con algo de rotación, no es para nada difícil, no es para nada fácil, disculpen, y pues, ¿qué te hace mantenerte activa o activo en el tema de la industria, en los seguros? Ahora sí que, ¿qué te da hoy la carrera que no te daba antes? Platícanos un poquito, ¿por qué sigues? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un
gusto estar aquí compartiendo con ustedes, mis amigos. Sí nos conocimos ahí cuando tú dices en lo del FSSP, una experiencia interesante y bueno, pues en estos últimos años de carrera, Sí. en esta segunda mitad a lo mejor de mi carrera, más que pensar en otra cosa, me confirma cada vez más que estoy en el camino correcto, en el camino adecuado. Me gusta mucho lo que hago. Es una carrera trascendental. Okay. Muchas lo son, pero en esta sí dejas una especie como que de huella en la vida de las personas con las que interactúas a lo largo de ella. Así como con ustedes, que en algún momento fueron mis mentoreados, mis alumnos, con colegas, con clientes, con personas de las promotorías. Y déjame decirte, digo, a título personal, seguimos manteniendo como ese vínculo con los compañeros de esa maestría, que digo, en ese tiempo, pues digo, yo tenía unos 4 años dentro de la industria, Félix menos. Yo tenía como 1 año, 2 años. Félix menos, y fíjate cómo, como bien dices, ¿no? Es trascendental porque, pues, platicamos hace ratito de Gus, Doris, y son personas como que dices, los sigues admirando, ¿no? O sea, sí. Seguimos en contacto y vamos viendo la evolución de las personas, ¿no? Y el que se decide meter, por ejemplo, a esa maestría es porque ya está convencido de la carrera, ¿no? Claro. Y se refleja en que, de alguna manera, ya sea por el curso ese o por lo que le ha pasado en la carrera, ha decidido conservarse ahí. Y sí, estamos ahí en contacto a través de ese grupo que tenemos del FSSP y pues es un gusto estar aquí. Les agradezco de nuevo la invitación y esta posibilidad de compartir pues algo, lo poco que pueda uno ahí compartir con ustedes y con su audiencia, ¿no? Un saludo para todos. ¿Qué les puedo platicar? Bueno, contestando puntualmente a la pregunta que haces de ¿por qué sigo aquí? Pues porque me sigue dando las cosas que yo creí que me iba a dar cuando tomé la decisión de empezarla. Sobre todo yo buscaba en ese entonces la posibilidad de ser independiente. Ok. Sí. Pues se le llama de alguna manera emprendedor, empresario, startup. Freelance. ¿Cómo? Startup, sí. Bueno, ese startup a veces se convierte en de estar harto. Sí. Y no, yo he encontrado en esta carrera lo que buscaba desde un inicio, ¿no? La independencia. La independencia. Claro. Mencionaste mis inicios en la banca. Sí, efectivamente, tengo 43 años en el sector financiero, desde 1982. He visto de todo. Fusiones bancarias, nacionalización de la banca, reprivatización de la banca. Luego llegar a un punto en el que pues dices, ¿qué sigue, no? Así como preguntabas ahorita, ¿qué sigue en mi carrera? En la banca, sobre todo en la banca regional, porque pues a lo mejor quien trabaja en una posición corporativa en la Ciudad de México, en una institución bancaria, pues ahí hay, la pirámide no es tan picuda, ¿no? O sea, hay más oportunidades de desarrollo. De hecho, sí tuve una experiencia de 1 año en el año 2000, que una de las instituciones con la que trabajé me invitó, me mandó a la Ciudad de México. Estuve allá 1 año. Órale. Yo soy originario de allá, por eso no me gusta estar allá. Ok, ya. Tengo más de 40 años viviendo aquí en Guadalajara. Ya me gané el derecho de ser tapante. Ya. ¿Verdad? Entonces, en la banca, pues sí, las presiones, los resultados, las metas, la constante necesidad de estar evolucionando. Empecé como auxiliar, haciendo fichas de cargo y de abono, y terminé en una carrera muy bonita bancaria, que sí la valoro mucho en mi trayectoria profesional, y terminé como responsable de una área, de áreas. Estuve en varias áreas de la banca, estuve en la banca comercial, en la banca privada, en la banca empresarial, en la banca especializada en negocios internacionales. Fue una carrera bancaria muy bonita, me gustó mucho, pero llegó un punto en que ya yo no veía para dónde seguir, y además anhelaba lo que veía en otro tipo de actividades, sobre todo en la parte de la independencia, el ser una especie más como de freelance o de... Ser tu propio jefe. Ser mi propio jefe, tener mi propia agenda, tener mis propios ritmos. Es pesado vestirse todos los días de traje, ¿no?
Sí. Ya no me pongo traje ni para las bodas, yo creo. Que digo, en la banca, pues en Sí, tu trabajo sí era en la todos los banca días de traje, era ¿no? riguroso, ¿no? Claro. Y hay quien opina que en este sector también debería de serlo, ¿verdad? Pero, Sí, claro. bueno, cada quien encuentra su estilo, su manera, y bueno, el hábito no hace al monje, ¿no? Entonces, sí, corbata, yo me desprendí de la corbata desde hace mucho, pero fueron 20 años de saco y corbata, de traje y corbata, ¿no? Ya sé. Entonces yo buscaba ese ambiente un poco más independiente. No sabía yo de seguros. De hecho, parte de mi mentalidad era que los seguros a lo mejor no eran para mí, ¿no? Claro. O la típica respuesta cuando te invitan a esto es, vender seguros sería lo último que haría en mi vida, ¿no? Se da mucho. Que cabe mencionar, digo, que de cuando a ti te reclutan, Sí, que más o sí. menos me decías en el 2004, 2004, así que, es, sí. digo, era todavía muy fuerte el Sí, tema por supuesto. del pensar en un vendedor de seguros con traje, un portafolio e ir tocando puertas, o sea, así tú es. vienes de esa escuela Sí, tocó, hecha yo creo. sin... Totalmente, sí. De hecho, mis primeros años se usaban los mismos trajes del banco, ¿no? Tenía todavía mi y sí, duré algún tiempo con ese estilo. Lo fui modificando poco a poco, de acuerdo a cómo se iba también configurando mi mercado, y en donde, pues a lo mejor el mercado me fue llevando hacia una situación en donde el traje y la corbata no nada más me ayudaban, sino a lo mejor hasta te podían obstaculizar o bloquear un poco, ¿no? Claro. Con el tipo de mercado, con el tipo de clientes que empezaron a llenar mi negocio, ¿no? Entonces, contestando, como te digo, a la pregunta, es eso, la independencia, la posibilidad de ser mi propio jefe, de trabajar a mis propios ritmos, y eso es lo que sigo obteniendo de mi carrera, y por eso, quizá por eso sea que sigo, pero también desde luego en que ha sido una carrera que yo considero exitosa. Me ha ido muy bien en esta carrera, y bueno, pues también, si te va bien en algo, pues no lo hagas de gratis. es de gratis, y vas a seguir en él, ¿no? Yo estoy profundamente agradecido con el sector, con la industria, con las compañías con las que trabajo, con las promotorías, con mis promotores, porque he encontrado lo que buscaba. Al principio, te digo, no estaba yo seguro, se dio de una manera circunstancial. Me convenció el hecho de que algunos ex colegas de bancarios, quizá sea como una continuación lógica de una carrera bancaria, ¿no? Ahora brincarte a algo que, pues antes era nada más decir vendedor de seguros. Ahora, como tú dices, como ustedes dicen en su podcast, pues eres asesor. Pues sí, eres asesor de que, pues te dedicas a la protección patrimonial, te dedicas a la administración de riesgos, te dedicas a la cuestión financiera, a la cultura financiera, a la formación de patrimonio, a la protección de patrimonios y de familias, y bueno, te va bien, ¿no? O sea, si te gusta y estás en eso. Y fíjate que eso que mencionas, digo, nosotros que nos dedicamos al tema de recluta y de desarrollo de asesores durante muchos años en nuestra vida, casualmente muchos perfiles que tuvimos en nuestro equipo venían de la banca, y de hecho, déjame decirte, yo creo que voy a decirte un número, ¿no? 6 personas, 5 siguen vigentes, sí, y siguen teniendo una muy buena carrera, y la única que se fue por la pandemia, porque estalló la pandemia, venía de un pueblito que no sé, o sea, estalla la pandemia en su mero precontrato, y pues obviamente era de Ocotlán, entonces todavía era más lento la digitalización, y por eso no termina quedándose, pero yo te aseguro que si no hubiera pasado eso... Y aún así llegó a tener el poco tiempo que sí firmó, y estuvo algunos meses, y le fue bien, tuvo mucho éxito. Sí, te digo, a mí me invitaron... O me dieron su testimonio algunas personas que estaban en la banca, que yo conocí en la banca, y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Y bueno, qué bueno que así fue. Y ya después yo también seguí invitando a gente que venía de la banca, y en la banca, pues se dieron movimientos muy fuertes de ajustes de personal, gente que salía, que buscaba. Y esta era una alternativa. No es para todos, ¿sí? Se da un fenómeno chistoso, por ejemplo, en ciertos niveles de la banca, que tú los ves y su perfil es totalmente adecuado para esta carrera, y que son muy exitosos, que fueron muy exitosos en la parte financiera, en la parte bancaria, y tú dices, aquí le va a ir muy bien. Pues resulta que no, porque faltan otros componentes. Yo creo que hay ciertos factores críticos de éxito en esto, y no todo radica acá. O sea, la preparación,
cuestión financiera, no. Más que nada yo creo que es un tema de resiliencia, de aguantar, o sea, es aquí, aquí y aquí. Yo digo que principalmente aquí, tener la capacidad de aguantar, de resistir todo un tema emocional que tiene que ver con el rechazo, con el ya me quieres vender un seguro. ¿Hoy todavía te afecta eso? ¿Hoy pudieras decir que te afecta el rechazo? No, en lo más mínimo, ya no. Y en los primeros años, Humberto, por ejemplo, bueno, no sé cuándo dijiste, ay, ya me quiero quedar aquí toda la vida. Pero yo creo que al principio dijiste, pues todavía dudaste. Sí. Pero no sé, pasaron 2, 3, 4 años. Que de hecho, a ver, se dice que, bueno, en Monterrey, que es donde los tres somos originarios, sí. Seguros Monterrey, no Ciudad de Monterrey. Esa querida Seguros Monterrey. Se dice que a 48 meses eres un consolidado, ¿no? Así es. Obviamente ya ahorita que tu servidor tiene 14, Félix ya anda rondando sobre los 11, 12, tú que nos ganas por más, ¿sí realmente consideras que a los 4 años uno ya dice, aquí me voy a quedar toda la vida? Pues yo creo que es algo variable de persona a persona, ¿no? Hay personas que a lo mejor en 4 años todavía no han logrado consolidarse, no es un tema de calendario, es un tema de consolidarse, pues implica que ya puedes vivir cómodamente de la carrera, que ya no te brillan lucecitas por otro lado o añoras otro tipo de situación, es porque ya consolidaste sobre todo, pues sí, el tema de ingreso, ¿no? Sí. Eso es determinante. ¿Y eso tú lo lograste al año 4? Sí, yo creo que, mira, tuve la fortuna de tener un muy buen acompañamiento al inicio. Yo le llamaba en ese entonces, decía, ya, bueno, cuando me di cuenta de cómo era esto de complicado decía que era atravesar un lago de fuego. Okay. ¿Sí? Okay. Cuando atraviesas ese lago de fuego ya te quedaste. ¿Sí? Ese lago de fuego que es los rechazos, a lo mejor los escasos ingresos al principio, depende mucho de tu mercado. Hay gente que confía mucho en su mercado cálido y dice, me van a comprar todos mis amigos y todos mis parientes, y no es cierto. Sí, terminas buscando un mercado menos cálido, más frío. Referencias. Pero sí, mucha gente se forjó de frío. Así es. Y yo creo que ese es el cruzar ese lago de fuego, ¿no? Yo creo que yo tardé en cruzar ese lago de fuego pues, un par de años, ¿no? Afortunadamente, yo entré en 2004, mi primer, por ejemplo, mesa millón y convenciones fue el 2005 y el 2006, ¿no? Entonces, eso quiere decir que más o menos... Tuviste un arranque rápido. Tuve un arranque rápido. No sé si fue en base a lo mejor a la cartera previa que traía de conocidos de la banca, etcétera, pero no, yo creo que es una cuestión de labor, ¿no? De mucha labor. Me acuerdo que fuimos a ver la de En Busca de la Felicidad y que este cuate no iba ni al baño para seguir marcando el teléfono y no tomaba agua para no tener que ir al baño. Y así es, sobre todo al principio, ¿no? Es intensa la carrera en la búsqueda de prospectos. O sea, de eso se vive en esta carrera y de eso se forja y en eso consiste la base de una carrera, ¿no? Claro. Entonces, el que logra atravesar el lago de fuego y luego continuar es porque trabajó muy bien en esa parte, en ese fundamento, ¿no? Y luego ya te queda como costumbre y lo estás haciendo, ¿no? Ya es algo que sigues haciendo. Entonces, por eso estoy en esta carrera todavía, sobre todo porque, pues, afortunadamente me sigue yendo bien, ¿no? Seguimos siempre activos y pues siempre buscando la manera de estar cumpliendo con tus objetivos, ¿no? ¿Cómo se mantiene uno vigente en la carrera después de tantos años? Y bueno, pues obviamente creo que tenemos que hacer una mención especial al tema de la pandemia, ¿no? Porque sí, pues a final de cuentas fue un catalizador para bien o para mal, ¿no? Sí. Yo creo que siempre lo comentamos, ¿no? Al que le iba bien, le iba mejor, y al que le iba mal, le iba peor, ¿no? Correcto. ¿Cómo tú consideras que con tantos años alguien se puede mantener vigente teniendo éxito o sintiéndose cómodo con sus tantos cambios? Sí, claro. Y en una industria de muchos cambios. Sí. Mira, la pandemia, no nada más para la industria de los seguros, sino para muchas situaciones de negocios o incluso a los chavos en las escuelas les cambió la vida, niños en el kinder que ya no tenían su kinder y sus compañeritos, chavos de prepa que no tenían ya su ambiente de prepa y sus graduaciones. Yo creo que fue un antes y un después la pandemia para muchas cosas. En el caso de nuestra industria fue brutal el impacto, ¿no? Porque muchos nos hubiéramos quedado sin negocio si no hubiera sido gracias
a la tecnología que por una parte nos fue prevista por las aseguradoras, por las compañías, que ahí se la rifaron en generar las herramientas tecnológicas que nos permitieran seguir en contacto con nuestros clientes, con la suscripción. Aún con el tema del confinamiento. Y por otro lado, uno, que tú dices que tiene uno que hacer, pues sí, seguirse preparando, ¿no? O sea, ya no bastaba con manejar Excel y no, te tendrías que convertir en alguien que pudiera comunicarse a través de los medios electrónicos, de poder seguir en contacto con tus clientes a través de una pantalla, ya no tener que ir a verlos. Entonces, y eso es también un aprendizaje que tuvo que hacer. Y también en el camino hubo personas que no salieron adelante de esto, ¿no? Sobre todo personas reacias a esos cambios, al decir, caray, no, yo no le entiendo al Zoom. celular, al Zoom, o sea, no es que le entiendes, es que le tienes que entender, ¿no? Y yo creo que fue la combinación de dos factores, ¿no? Gente por una parte que estaba trabajando intensamente en generar esas herramientas, o en adquirirlas y adaptarlas y ponerlas a disposición de nosotros, y nosotros por nuestra parte con una voluntad, un interés en aprender y en estar vigente y ponerse al día, ¿no? Porque si no, ahí se acaba la carrera, ahí se hubiera acabado la carrera para muchas personas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, voy a dejar de lado la pandemia, eso nada más fue como pues un tema muy bien específico, pero digo, en ese momento, como tú dices, mucha gente dejó la carrera, gente exitosa incluso, Sí. y que decía, no, es que ya no podemos hacer negocios si no es presencial, que ojo, creo que estarás de acuerdo conmigo que no es que sea mejor virtual o presencial, son formas de hacer negocios. Ajá. Y punto. Pero ¿por qué dijiste? Pues sí, porque ya ven, ¿en qué año ibas? ¿Sobre tu año 17? Sí. Sí, pues la pandemia empezó, sí, en el año 16. Más o menos en tu año 16. 17 empezó en el 20. Era muy fácil decir bye. Bueno, si era fácil si tenías otras opciones, ¿no? Claro. Si no, o si te gustaba mucho esto, digo, la verdad es que yo no encontré, sí, al principio era muy difícil. Tenía colegiatura. Era que no podía. La carga hace andar al burro, ¿no? Entonces, no era así como, sí, estaba todavía yo pagando colegiaturas y cosas así fuertes. Entonces, sí, lo que pasó fue que lo que era opcional, lo que fue necesario en la pandemia, después se convirtió en algo opcional. Y la verdad es que se ha convertido en algo muy cómodo. He escuchado colegas, he escuchado asesores que dicen que son campeones y no tienen una sola cita presencial en el año, ¿sí? Entonces, pues, o que no piden referidos. Exactamente, porque les llegan solitos, no sé, de todo hay, ¿no? Pero yo creo que lo que fue necesario después se convirtió en algo opcional y es algo que nos ha venido muy bien a muchos. Hace clic con el tema de la independencia y la libertad, ¿no? Digo, ¿qué más independencia que tú puedas estar haciendo tu agenda desde tu casa y estar en contacto con 10 clientes o 6 clientes al día o a la semana? O estar de viaje. O estar de viaje inclusive, ¿no? Y puedas seguir fabuloso. En contacto con tus clientes. Pero eso es porque gracias a la tecnología, ¿no? Y a que aprendimos a adaptarnos a esa situación. Ahora, perdóname. No, que no se supo adaptar, pues fue otra historia. Ahora, en el orden cronológico de tu carrera ya, como tú bien dijiste, ¿no? En esta segunda mitad de mi vida profesional, sí. En el orden cronológico de los 21 años que llevas, que bueno, situándonos del 2004 al 2025 en el que estamos, pues bueno, arrancas en Seguros Monterrey, sí. ¿No? Pero, ok, ¿en qué punto descubres dos cosas? El tema del multirramo, y el tema de voltear a decir, ok, hay otras compañías. O sea, ¿en qué punto de tu carrera lo descubres? Claro. Mira, aquí hay un tema digamos, intervienen, por ejemplo, políticas de cada compañía. Hay compañías que no tienen ningún problema con que sus agentes, sus brokers, sus intermediarios, porque así está diseñada la carrera, ¿no? Sean multirramo o multimarca. Hay compañías que tienen un poco más de reservas al respecto, y lo cual está bien. Las compañías invierten muchísimo dinero en formar a sus fuerzas de ventas, y también es de esperarse que ellas deseen, busquen que haya una lealtad o exclusividad, etcétera. Exclusividad. Yo consideré en cierto momento de mi carrera que
pues que eso estaba superado, ¿no? O sea, yo tuve la posibilidad, la oportunidad de desarrollarme en Seguros Monterrey sin voltear a ver otro lado durante 10 años y eso estaba bien. Sin embargo, las exigencias de la evolución del mercado te van pidiendo cosas y te sientes muy limitado cuando solamente estás trabajando con una opción y eso te pone en una condición de vulnerabilidad frente a otros actores del mercado, ¿no? O sea, esa limitante competidor. pudiera ser el que tal vez tú llegabas a una renovación de gastos médicos y alguien te preguntara o simplemente ya terminaban por irse y tú pues estabas como con manos atadas. Eso mira, era... el consumidor actual de cualquier producto es un consumidor muy preparado, ¿no? Yo pongo el ejemplo de los automóviles, ¿no? Una persona que quiere comprar un coche y llega a una agencia, llega sabiendo qué quiere, porque ya lo investigó en internet, ya se puso a investigar y a lo mejor hasta sabe ya más que el que te va a atender, ¿no? Acerca del carro que tú quieres. Entonces, te enfrentas a eso, a un mercado muy conocedor, muy demandante. Si alguien quiere un seguro de gastos médicos, ya se puso a investigar, ya sabe qué compañía le da qué producto y todo, a lo mejor ya hasta cotizó, hay cotizadores en línea, etcétera. Claro. Y entonces, pues si tú llegas nada más con una opción, puedes estar en desventaja frente a otros actores del mercado, ¿no? Otros competidores. Entonces, como que resulta, la conclusión es como que muy lógica, ¿no? Pero también te vas sirviendo para ir definiendo cuál es lo que tú te gusta en el mercado. Por ejemplo, yo incursioné en el mercado de otros ramos, daños, automóviles, asegurar empresas, fábricas, etcétera, y descubrí que no era algo que me encantara. ¿Tú eres cédula B? Yo soy cédula B1. Okay, B1. okay. La cédula B1 te permite trabajar con empresas, pero siempre en el ramo de personas. ¿Y esa ha sido siempre tu cédula? Tuve la B, la B, pero cuando ya no estuve, ya decidí que no quería operar en daños. Dijiste, pues ya para qué hago el examen. Sí, porque fíjate, bueno, la verdad es que tenía y tengo afortunadamente todos mis exámenes de B1 exentos. ¿Sí? Ya. Y la B, por algo no me gustaba mucho lo de daños. La parte de daños sí la tenía que estar renovando. Y cuando vi que no era lo mío y el no exentarlos era una prueba. Oye, ¿para qué le batallabas con las calderas, con las de presión? Oye, sí, fíjate que eso es algo que a ver, haces un excelente trabajo de asesoría, todo muy bien, etcétera, en tu propuesta a la compañía para el seguro. Te aprueban la póliza. Y en el siniestro el ajustador dice, ¿qué crees? No tenía extinguidor en esa esquina. Y ahí sí, el cliente te voltea a ver a ti, ¿no? Hace unos días tuvimos una reunión porque precisamente estamos trabajando con tema de daños y nos hacían el comentario de se pierden relaciones, o sea, se pierden amistades por tema de daños. Y en realidad, pues uno no tiene nada, porque en daños lo opera personas o sea, ni siquiera la aseguradora en sí. Así, o sea, entonces, son incluso despachos independientes, dictaminadores o ajustadores independientes. Claro. Y ahí un mal resultado en el siniestro echa por tierra todo tu trabajo, hasta con otros ramos. Si la familia estaba asegurada contigo en gastos médicos, en vida, etcétera, te tumba todo el negocio. Bueno, esas son cosas que nos suceden a los agentes y bueno, eso fue moldeando un poco, esas experiencias negativas a veces, fue moldeando un poco mi preferencia, por no decir mi preferencia por mejor trabajar en las líneas personales, ¿sí? Y las líneas personales incluye también la parte empresarial. Yo tenía, pues, mucha experiencia trabajando con empresas, ¿sí? Por la banca. Así es, yo manejé muchos años la parte de banca empresarial y eso me permitía encontrar bien la manera de cómo comunicarte con el tesorero, con el de recursos humanos, con el CEO, o sea, interactuar. Con las personas claves en la toma de una decisión de un negocio grande. Pero yo me sentía mucho más cómodo trabajando con las personas, ¿no? Entonces, también tuve un crecimiento importante en alguna etapa de mi vida con la parte colectiva de seguros de gastos médicos y de vida colectivos de empresas. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Eso empezó más o menos en el
2010, 2011, en el 2011. 6, 7 años después de Sí, tu carrera. así es. Empecé a incursionar porque me empezaron a pedir algunos clientes, ex clientes de la banca, en algunos casos, en otros casos, incluso personas que me habían referido. Una de mis principales empresas fue referida por la misma compañía. Buscaban a un asesor que tuviera experiencia, que hablara inglés, porque son empresas. Fíjate que cerré un negocio de gastos médicos con una empresa por WhatsApp. El tomador de decisiones estaba en Nueva York y la empresa estaba, la matriz estaba en Ucrania. Órale. No, perdón, en Bielorrusia. Y todo fue por WhatsApp y se cerró el negocio. Una empresa que empezó con una startup, empezó con 8 o 9 empleados, no llegábamos ni a los 10 mínimos, empezamos a que se tuvieran los 10 contratados y iba a ser una empresa de 400 empleados, ¿no? Órale. Fue un nicho interesante, ¿no? El sector de la tecnología, y además te provee de referencias para individual muy interesantes, ¿no? El negocio de los colectivos es un negocio que hay que tener cuidado con él. Es padre subirse al toro, pero te va a tumbar, como el toro mecánico, ¿no? Haciendo alusión. Es padre, pero un día te va a tumbar. Sobre todo, tomas una empresa pequeña, va creciendo, nadie la volteó a ver, pero ya cuando es grande, los tiburones huelen la sangre y llegan los grandes brokers y bueno, claro, ahí ya como agente personal uno ya a veces no puedes. ¿Y ahí qué dices de esa parte de tener cuidado? ¿A qué te refieres? Cuidado específicamente. Hay que tener cuidado porque no es conveniente que pongas todos tus huevos en una sola canasta, ¿no? Como agente. O sea, no se vale que por atender negocios grandes descuides tus líneas personales, que son las que te... En alguna ocasión un promotor lo mencionaba así. Está bien que busques cazar elefantes, pero no dejes de atrapar ardillas, porque te vas a tardar mucho en atrapar el elefante y mientras tanto las ardillas son las que te dan de comer, son las que vas a comer diario, ¿no? Claro. Entonces, sí es bueno buscar negocios grandes y ahí es donde digo que hay que tener cuidado. Los negocios grandes son difíciles de obtener y muy fáciles de perder. Claro. ¿Sí? Por razones que no son atribuibles a ti, simplemente el crecimiento, una decisión corporativa en la matriz, alinearse. Me ha pasado, por ejemplo, con empresas que tienen su seguro aquí conmigo y de pronto su matriz decidió que ahora ya está trabajando con un broker internacional de esos grandotes que hay y que ahora pues por política todos tienen que trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, claro, son cosas que no están en tus manos, no está bajo tu control y lo que hay que hacer es disfrutar el momento, porque sí te genera buen negocio, pero que no sea algo que ponga en riesgo tu estabilidad. Que no le apuestes, como dices, ¿no? Sí, todas así las es. canicas así a es, eso. Así es. No puede ser algo que si ese negocio se te va, que después lo vas a recuperar, pero el día que lo pierdes, pues no te puedes quedar sin pagar la colegiatura. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Oye, Humbert, fíjate que siempre, ahorita que estamos platicando, siempre yo, por lo menos, te veo como un tipo muy técnico. O sea, que te gusta como revisar condiciones. Digo, no sé si en el caso nada más de gastos médicos, pero, o sea, me llama la atención que el tema técnico de los daños y de todo eso, pues no te gustó, sí, a pesar de ser un ramo muy técnico, ¿no? Hoy por hoy en el tema de gastos médicos, ¿sí te consideras una persona que está revisando las condiciones de una, de otra aseguradora con todo lo que está sucediendo? ¿O ya te basas en temas de servicio, esos puntos de que le ofrecen las aseguradoras? No, yo creo que sí hay que estar siempre muy bien interiorizado o conociendo digo, hay un patrón general que dice, bueno, un seguro de gastos médicos consiste en A, B, C, D, I, pero la interpretación o la manera de manejarlo varía de compañía a compañía y si es necesario conocer al menos las compañías con las que trabajas. En mi caso, digo, la verdad es que no son muchas, ¿no? Yo trabajo con 4 o 5 compañías y, bueno, esa sí tengo la obligación, yo, autoimpuesta, de sí conocer bien sus condiciones generales, ¿no? Y saber cuál es la diferencia entre una y otra. Sí hay diferencias, a veces son sutiles, a veces son muy marcadas, pero sí hay diferencia entre las condiciones de una y otra, o la manera de operar o la manera de interpretar algo. Entonces, sí hay que conocerlo. Yo creo que la parte de daños viene... O sea, ¿hoy ya no tocas nada de tema de daños? O sea, no me meto. Ni un carrito. No, nada, no tengo, no lo manejo.
mi cédula no me lo permite. ¿Tuviste? Sí, tuve. ¿Y pero, qué pasó? ¿Se perdieron y sí, ya nunca los renovaste? Después se renovaron por otros lados o se fueron por otros lados. Y ya no era una cartera muy grande, digo, yo no me metí mucho en el tema de daños. Yo creo que el preferir el tema empresarial o personal, líneas personales sobre las líneas de los fierros, es que mi formación viene de una cuestión más digamos, financiera. Vamos a hablar en términos financieros. Y los seguros personales se orientan más hacia un tema más patrimonial, más financiero, no a las finanzas corporativas, ¿verdad? Desde luego que son los inmuebles, los activos fijos, etcétera, sino un tema más personal. Y eso me gusta mucho a mí. Creo que mi trabajo se ve mejor reflejado cuando trabajo con personas, con familias. He tenido algunas experiencias muy tristes por una parte, pero muy satisfactorias desde el punto de vista profesional, porque hiciste un buen trabajo y protegiste a una familia que afortunadamente se vio en una desgracia de un fallecimiento, y cómo esa familia sale adelante gracias a que tú hiciste tu chamba, ¿sí? Eso para mí me llena mucho de satisfacción, de orgullo, y por eso me gusta mucho. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos, yo no lo veo como un seguro de salud, o como un instrumento sanitario o de salubridad pública. No, es un instrumento financiero, es el que pone la lana en el caso de una enfermedad, ¿no? O un accidente, como el caso tan triste ese que te comento, fue un accidente, algo totalmente inesperado. Sí. Entonces, pero ahí estaba la lana, ¿no? Para salir adelante, para poner a salvo a esa familia. Entonces, esa es la parte que me gusta mucho de mi trabajo. Esa es la parte que yo he fomentado, que me ha gustado, y sí hay que ser técnico, pero sin perder la parte humana. Sí tienes que saber muy bien tus condiciones generales, tienes que conocer muy bien tu marco jurídico, estar muy pendiente de tu cartera, de que se te vaya a vencer una póliza. O sea, hay que estar en todo, ¿no? Ahí tengo el apoyo, afortunadamente, de Alejandra, mi esposa, que ella ha estado trabajando conmigo a lo largo de todos estos 20 años en la parte de seguros, y es una parte muy importante, ¿no? Ella me apoya mucho en todo eso y me da la tranquilidad de saber que está el negocio bien cuidado por los dos lados, tanto la parte comercial como la parte operativa, ¿no? Claro. Oye, Humberto, y bueno, de hecho, minutos antes de entrar a esta sesión, pues los estaba escuchando, digo, sí, a los dos que tenían ahí un siniestro, etcétera. Sí. Hoy por hoy, ¿te sientes, no sé, angustiado? Digo, porque pues yo todavía, cuando alguien se accidenta o ingresa al hospital, digo, sabemos que van a cubrir las aseguradoras, pero aún así pues queda como esa emoción de se va a cubrir, no va a cubrir, porque pues nosotros no somos doctores, no estuvimos ahí. ¿Tú lo sigues sintiendo? Digo, por esa parte del estómago que mencionabas al principio. Sí, se sigue sintiendo esa angustia, esa ansiedad, pero también aprendes a entender y a transmitir ese entendimiento a tu asegurado, de que no todo depende de ti, ¿no? O de que de hecho prácticamente nada depende de ti. Dependió de ti hacer un buen trabajo de contratación, un buen trabajo de obtención de información para hacer la propuesta a la aseguradora y que la aseguradora tome su decisión de aprobar o no un seguro. Y luego viene ya el tema de los siniestros, ¿no? Entonces, en un siniestro, pues no tenemos realmente mucho que hacer. Si hiciste bien tu chamba en la contratación, no tienes de qué preocuparte. La ansiedad viene cuando dices, híjoles. Le dije que sí cubría. Exactamente, que sí cubría y no le pregunté. Ahí sí viene una angustia y un estrés y una ansiedad. Pero si estás seguro de que hiciste bien tu chamba, tu recopilación de información, de informarle al cliente los alcances, lo que cubre, lo que no cubre, etcétera, no tendrías mucho de qué preocuparte. Pero sí viene desde luego una preocupación por tu cliente, por si hay algo que no le quiera o no le vaya a cubrir. Yo en 20 y tantos años que tengo en esto, 21 años, nunca de ninguna compañía he recibido un rechazo a un siniestro por alguna omisión. Por alguna omisión, afortunadamente. Siempre se han cubierto mis siniestros. No tengo un rechazo injustificado, algo que el cliente haya querido ir a demandar, a poner una queja, nada, afortunadamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que, digo, por pura estadística, que algo se está haciendo bien. Pero sí siempre hay la angustia, ¿no? De que algo pudiera no estar cubierto por alguna situación, un periodo de espera. Tú no me dijiste, no, sí te dije, no te acuerdas. Y eso se los digo mucho a mis clientes cuando me dicen, es que no me dijiste. No, sí te dije porque siempre lo digo.
Que te acuerdes. No te acuerdes, quizá no te acuerdes, ¿no? Claro. Pero para eso están las condiciones generales y todo está por escrito. Es que no las leí, bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Yo sí te las traté de transmitir, hay cosas que no están en tu control, ¿sí? Y no vas a poder hacer nada, a lo mejor más que apoyar a tu cliente a buscar cómo resolver la situación. Pero hay cosas que no están en control de uno, y ahí ya te descargas un poco esa ansiedad que también pues no vale la pena correr si es que hiciste bien tu chamba. Hay cosas que no están en tu control, ¿no? Sí, también por otro lado, pues no sé, a veces te vuelves como hasta temeroso en explicarle al cliente de, mira, no te va a cubrir esto, no te va a cubrir aquello, no te va a cubrir Sí. con lo otro. Y ya más bien casi salimos con el escudo. Sí, ¿no? o sea, muy negativos en vez de propositivos, ¿no? Sí. Exacto, esa parte tú cómo la equilibras, porque claro que sí existe esa parte comercial de queremos la venta, Sí. pero pues también tienes que protegerte y ser Sí. honesto, pero sin verte tan como, ay, no te va a cubrir nada y bla, 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 Sí. ¿no? Sí, porque el cliente no lo va a querer. Exactamente. No, bueno, sí hay que ser muy claro en los alcances, ¿no? A ver, este no es un cheque en blanco, ¿sí? Este es un contrato en donde pues, las dos partes tienen derechos y tienen obligaciones, ¿sí? Y estamos tres en el asunto, tú, la aseguradora y yo, en medio de los dos, y con los dos tengo que cumplir también yo mis obligaciones con cada uno de ellos. Entonces, contigo y con la aseguradora, porque esa es nuestra función, ¿sí? Intermediar, por eso somos intermediarios. Entonces, no, simplemente hay que explicarles, ¿no? Que no es un cheque en blanco, que tiene condiciones. Algunas son temporales, algunas son permanentes, algunas son sujetas a que pues él también haga su chamba. Yo les digo a mis clientes, pues tienes dos obligaciones. Uno, pagar la póliza, y el otro, decir la verdad, ¿sí? Esas son tus obligaciones. Si en una de las dos fallas, el seguro no va a funcionar. Si no pagas, no funciona. Si no dijiste la verdad, no funciona, ¿sí? Entonces, esas son tus obligaciones. Si todo está bien ahí, no vamos a tener ningún problema con tus siniestros, ¿sí? Y sí tienes que enterarte digo, yo te estoy diciendo las cosas, pero también es tu obligación conocerlas, ¿no? Yo entrego mis condiciones generales siempre con una leyenda diciendo que se están entregando las condiciones generales de la póliza y que el uso o pago de la póliza implica su aceptación y su conocimiento de las pólizas. Y con eso estás tranquilo, ¿no? Porque también le estás haciendo ver, no le puedes vender una póliza rosa, la póliza es roja o es azul o es negra, pero todo depende también que tú entiendas la póliza, ¿no? Y si tienes dudas me avisas, ¿sí? Claro. Siempre tratar de ser muy claro, muy profesional y muy puntual, ¿no? Y no admitir cosas que no están en tus manos, controlar, no las controlas. Respecto al ramo de vida, o sea, hoy por hoy, ¿qué pudieras decir que representa gastos médicos en tu cartera? ¿En qué porcentaje? Fácilmente es la mitad de mi cartera. 50%. Un 50% es gastos médicos. Con todo y gastos médicos colectivos. Hoy por hoy todavía tienes cartera Sí, de colectivos. todavía tengo cartera de colectivos, sí tengo cartera de colectivos. Que se mantienen, o sea, ya hoy ya no buscas un colectivo nuevo. ¿O sí te caen? Sí me caen y los atendemos, y sí tengo cartera de colectivos. Okay. Pero también con la perspectiva de que igual un día ya no van a estar, ¿no? Porque son compañías que crecen, ¿no? Mientras estén, qué bueno. Pero aún así, con todos mis clientes de colectivos, sigo teniendo muchísimas relaciones, ¿no? En gastos médicos individual, o en vida individual, o en planes financieros individual, ¿no? Sí voy. Entonces, con todo y eso, se puede decir que tu cartera de gastos médicos pesa el 50%. Sí, y la otra mitad es vida. La otra mitad es vida. Dentro del ramo de vida, ¿qué es lo que más te gusta? Los planes de seguro permanentes, esos me gustan mucho. El vitalicio. El vitalicio, sí, que en muchos lugares se llama ordinario de vida. Bueno, la ley se llama ordinario de vida, lo acortan a ORVI, pero son seguros vitalicios, esos me gustan mucho. Pero lo que más, yo creo que lo que más manejo son los planes de retiro, planes de ahorro para el retiro. Ese es ahora sí que tu punch más fuerte. Sí, la verdad es que es un plan que me gusta mucho, que es muy financiero. Trato de que la gente tenga conciencia de que tiene que ahorrar. O sea, digo, cuando a un cliente le pregunto, oye, a ver, una pregunta, ¿te tengo que convencer de que tienes que ahorrar o estás convencido de que tienes que ahorrar y yo te puedo dar una solución?
Porque si me dices que te tengo que convencer de ahorrar, pues esa era chamba de tus papás. Sí, Cierto. sí, eso te debieron haber enseñado Claro. desde chiquito que tenías que ahorrar. Y tú tienes que tener esa convicción, ese chip, de que hay que ahorrar. Y yo te voy a decir cómo, ¿sí? O te voy a proponer ideas o alternativas para ahorrar. Pero si te tengo que convencer de ahorrar, pues la verdad no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, Claro. esa no es mi chamba. ¿Sí? Entonces, se pudiera decir que ahora sí que en los 21 años que llevas en la carrera, pues has probado de todos los ramos y de todas las compañías. Y Sí. hoy por hoy tu negocio vuelve a recaer en gasto médico y en vida, ¿no? En vida. La parte de, o sea, al final de Así cuentas, es. después de estos 21 años Sí. donde has visto, donde has analizado, donde te ha tocado Sí. estudiar, ahora sí que asesorar y tener cartera de muchas cosas, hoy por hoy dices, bueno, todo se centra en vida y gastos médicos Así es. y pues bueno, lo que sigas manteniendo, Sí, ¿no? todo se reduce a líneas personales, algunas empresariales, poquito, pero básicamente son seguros de vida y de gastos médicos. Pero fíjate que tienes mucha razón en eso que dices ahorita, me caigo en cuenta, que tiene que ver con tu formación, porque tu vida ha sido muy financiera de personas y, no sé, voy a hablar por mí. Sí. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, o sea, trabajo mi formación es de máquinas y no me desagrada la parte de daños, la parte de asegurar cosas, Ajá. o sea, los fierros, ¿no? Los fierros, así Félix es. también es de trabajar con diseño, Sí. con Ajá. el tema de diseño industrial Ajá. y todo eso, también es muy de máquinas, ¿no? Sí. Bueno, es cosas. la combinación justo Sí. de las dos. Yo estoy en el centro. Yo estoy en el centro. Oye, ahora sí que, ¿qué sigue en la vida de Humberto, no? Porque pues de pronto, y lo comentamos en algún momento, pues uno ve la carrera de seguros y se dice que de esto puedes heredarlo, puedes vivir de los gastos médicos, y hoy tú vives esa parte, ¿no? O sea, Sí. hoy tú estás en la parte de, oye, ya tengo 20 años, ¿no? Sí. En la industria, ya hice una carrera de muchísimos años, etcétera. Sí. Pero ¿qué sigue para Humberto en estas instancias de tu vida? Ok, antes de contestarte eso, te voy a decir que los mejores financieros que conozco son ingenieros. ¿Sí? Y los tuve como jefes, como colegas, como compañeros y como clientes en la banca, sobre todo. Se va a volar. Pero los mejores, digo, pues es que a final de cuentas, las finanzas son flujos. Claro. Y los que mejor manejan la teoría de flujos son los ingenieros. O sea, tú sabes cómo funciona, por ejemplo, un compresor de aire o una máquina hidráulica con aceite. Son flujos, ¿sí? Y son apalancamientos, esos son las finanzas. Entonces, un ingeniero lo entiende mucho mejor que un administrador como yo, o que un contador, o como un... Que no escuche él, pero yo que me dedicaba a la parte de búsqueda de talento, Ajá. algo había ahí. Sí, o sea, no sé qué, pero algo había ahí en ese perfil. Sí, esa es la sí. El ingeniero es el mejor financiero. Sí, que no escuche. Por lo que decías de que soy ingeniero y que no, sí. Ok, ¿qué sigue para mí en la carrera? Bueno, si haces cuentas, pues si empecé a trabajar a los 20 y tantos en la banca, ya estuve 20 y luego ya llevo 20, pues ya hay edad, ¿no? Claro. En cualquier otra situación a lo mejor ya estaría yo jubilado. Si siguieras en la banca, ¿eh? Si siguiera en la banca ya me hubiera jubilado. Ya ves, ¿cómo? Así es, pero pues buscaba otras cosas, ni modo. Sí, efectivamente, tengo muchos colegas que ya se jubilaron de la banca, amigos, y así que tú digas que los veo muy felices, no, como que está overrated el tema de la jubilación sin hacer nada. No, yo creo que lo que sigue para mí es seguir disfrutando de esta carrera, ya en una especie como de, no es retiro, yo no me gusta hablar de retiro en lo que es la parte mía personal, pero Claro. sí a lo mejor definirlo como una especie como de semi-retiro, ¿no? En donde yo siga haciendo lo que estoy haciendo a mis propios ritmos, en donde yo pueda seguir ayudando personas a entender que tienen que ahorrar para que no les pase lo que a mí, que siguen trabajando. No, a mí me encanta esto. Yo creo que mientras haya salud, mientras te puedas levantar en la mañana de tu cama, pues ponte a hacer algo, ponte a chambear, ¿no? Sí, a lo mejor ya con otros ritmos, todavía estoy sano, fuerte, entonces a seguir trabajando como si no pasara nada. El abuelito de mi esposa era agente de seguros. Órale.
Y el día que se murió tenía citas y tenía 80 y tantos años. Creo que poco? 86, 87. Y ese día tenía citas. No manches. Así es. Órale. ¿Sí? O sea, imagínate. Que la carrera se presta mucho No, para por supuesto, eso, ¿no? Y claro, más con el tema claro. del avance tecnológico Claro. y lo que se Así viene, así es. pues se puede decir que Así uno es. puede ahora sí que, pues, como dices, hasta el último día tener cita. Sí, exactamente, digo, yo no te voy a decir que a lo mejor eso no va a pasar, pero si me pasa, qué padre, ¿no? Claro. O sea, que yo pueda seguir trabajando, que pueda seguir disfrutando, que pueda yo a lo mejor desde mi casa o desde, si estoy de viaje, lo que sea, seguir atendiendo a mis clientes, como lo hicimos en la pandemia, pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para mí? Esto. Básicamente es lo que yo creo que va a seguir para mí. Tú dices lo de la herencia de la cartera y todo. La verdad es que sí, hay muchos mitos relacionados con la industria, ¿no? Vas a vivir de tu cartera de gastos médicos, lo cual ahora con la situación que hay ahorita actualmente en gastos médicos, pues cada vez es más incierto, ¿no? No sabemos qué porcentaje de nuestra cartera vaya a poder seguir pagando los costos de tener un seguro de gastos médicos, quién sabe. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Gran parte de mi cartera, Órale. yo creo que un 80% de mi cartera entre vida y gastos médicos son jóvenes y son ingenieros. Órale, bien. Porque las empresas que trabajé mucho en colectivo me proveyeron mucho de perfiles que son ingenieros de desarrollo de software. Son chavos de 20 y tantos años, 30 y tantos años que ganan bastante bien y están muy conscientes de eso, me refieren, me buscan, son muy disciplinados en su tema financiero. Tengo un cliente que incluso es vecino y tenía 28 años y había comprado su casa y le había comprado una casa a sus papás. O sea, son muy disciplinados, son muy metódicos en esta parte y me gusta mucho trabajar con ellos. Y uno pensaría, a lo mejor a estos cuates no les gusta trabajar con un viejito, ¿verdad? Y no, la verdad es que te escuchan, te buscan, a lo mejor las canas les inspiran alguna especie como de consideración, de respeto, de decir, pues este cuate me va a decir algo que sí me puede servir, ¿no? Y eso se me hace muy padre. Me gustaría seguir trabajando en ese nicho, fíjate. Me gusta mucho. A lo mejor mis futuros clientes todavía están en la secundaria, ¿no? Qué chido, eso está muy padre. Entonces, eso es como visualizo. Mientras se vaya permitiendo por parte del mercado y las condiciones y las compañías y todo. En cuanto a las compañías, todas son buenas. Todas las compañías con las que trabajo las admiro. Cada una tiene sus propias políticas, hay que saberse adaptar, porque, pues bueno, pues... y sus formas de trabajo. Así es, y estás jugando en su cancha y está bien. Somos una simbiosis, o sea, algún día encontrarán ellos la manera de trabajar sin agentes, mientras tanto aquí seguimos. Nosotros tendremos que seguir trabajando. Yo coincido totalmente con esa forma de pensar, porque luego te encuentras en la industria con colegas que son como muy apasionados de una compañía y de todo eso. Pero creo que y de un producto y luego le tiran a los otros productos. Pero creo que al final de cuentas, todos los productos en vida, en daños, en gastos médicos de todas las aseguradoras son buenas. Son buenas. Obviamente esto es como los bancos y como las líneas telefónicas. Hay errores, hay malos servicios, pero todas... Porque son personas. Y por eso siguen existiendo los productos y las aseguradoras. Si no, no existirían. Entonces, pues ya nada más hazlo, ¿no? O sea, a final de cuentas. Estamos ya a escasos minutitos de terminar el episodio. Nos gusta terminar con un asalto mental. Diario, yo. Empezar con Félix. Félix, ¿qué aprendizaje que te llevas de este episodio después de haber platicado y que nos compartiera Humberto un cachito de toda su experiencia? Bien, mira, justamente pues en estos años que nos conocimos, que aunque hoy no mencionamos esa palabra, pero todo esto que estuvimos analizando en estos minutos, ¿te acuerdas que nos enseñaste el tema de la prospección? Ese fue el módulo que nos diste. El que nos diste. El módulo del... Sí. Y justo en cada palabra... Prospectar o fracasar se llama ese módulo. Fracasar es correcto. Que justo, bueno, yo vengo con esa formación de, pues esta carrera se trata de prospectar. Y eso es lo que veo en cada una de tus acciones, en cada uno de estos minutos. Digo, no sé si lo haces consciente o no, pero por lo menos fue lo que nos enseñaste. Digo, creo que también es una oportunidad de agradecerte, porque creo que fuiste parte de la inspiración
de decir, y es que yo tenía 2 años, yo no tenía mucho tiempo en aquel entonces, Sí, tú ya sí, tenías, sí. ¿qué? 10 y tantos, ¿no? Sí, pero yo tenía 2 años y de verdad, justo ese tema y toda esta experiencia es pues un agradecimiento incluso que tenemos como esta oportunidad de tenerte aquí. Para mí un privilegio y agradecerles estas palabras y agradecerles esta oportunidad. Si a alguien le sirve algo de lo que hemos platicado aquí, pues encantado, qué padre. Como tú dices, Cualquier cosa trascender, estamos a la orden. Sí, trascender tanto así es. con las asesorías, Así es. como yo creo que a mí siempre se me queda grabada mucho este término de pagar una hipoteca social en la educación, Así es. pero también creo que somos afortunados de tener tanto tiempo en la industria. Sí. No tenemos el que llevemos tanto tiempo tenemos una cierta habilidad, ¿no? A final de cuentas, Así es. que muchas personas desafortunadamente no la tuvieron y no continúan. Pero Sí, creo claro. que pues en el aspecto social pues tenemos que asesorar a más personas y aunque no seamos nosotros, sean colegas, pero pues si hay personas a las que las podemos ayudar a que se mantengan en la industria, pues es algo bueno, ¿no? Claro. Y yo por eso los felicito por esto que están haciendo ustedes. Gracias. En este tema del podcast. Gracias. Yo me llevo nada más como aprendizaje que sí me gustaría compartir me llamó mucho la atención pues esa parte, ¿no? De cómo tu carrera y cómo la carrera del asesor es evolutiva. De pronto uno entra ofreciendo y le encantan los vitalicios, pero en el andar de los años terminas con las calderas, ¿no? Sí, puede ser, así es, terminas con flotillas de carros, terminas después con planes universales con fondos de inversión, y al final tal vez te terminas quedando con gastos médicos, ¿no? O sea, es una carrera en la cual pues uno puede encontrar muchísimos aspectos, hay que probarlos, sí. Algunos te van a gustar, algunos no te van a encantar, algunos pues vas a hacer match totalmente y pues sí. Bueno, yo creo que eso es lo valiosísimo que tiene esta carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de despedirnos, queremos darles un enorme gracias por ser parte de este proyecto. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaron este episodio, sería genial que se suscribieran a nuestro podcast y no olviden compartirlo con alguien a quien piensen que le puede ayudar. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerden que pueden encontrarnos en los canales de contacto que hemos dejado en la descripción de este capítulo, aquí en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente episodio. Queremos invitarte, Humber, a que gritemos el lema de guerra. Y no olviden salir del closet y gritar con orgullo que son asesores de seguros. Somos asesores de seguros. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Hasta luego.